Amén, iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Por ahí una hermanita nomás se siente bien. Y los demás, santo Dios, ¿qué pasó? No se preocupen, han llegado al lugar correcto. Si no está bien, si de repente está pasando por angustia, está pasando por alguna situación difícil, ha llegado al lugar correcto. Ha llegado al hospital del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Vamos a orar ahí brevemente para que el Señor hable a través de mi persona, a sus corazones y pueda ser de bendición para su vida este mensaje, como también lo ha sido para la mía. Amén. Querido Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana porque nos has traído a este lugar, Padre Santo, para poder buscar ese refugio que solo en ti podemos encontrar. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú hables a través de tu palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, y podamos sentir ese cambio, esa transformación bajo la cobertura de tu Espíritu Santo. Muévete de una manera especial en nosotros, papá lindo, y ayúdanos, Padre, a ver con claridad el propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el tema de hoy lleva por nombre la ansiedad. ¿Quién sabe lo que es ansiedad? A ver, yo quiero que participen, iglesia. ¿Qué es la ansiedad para ustedes? A ver, vamos pensando de repente en alguna palabrita. El que lo sabe me levanta la mano. Si no, de forma voluntaria voy a elegir quién participa. A ver, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué será la ansiedad? ¿Han escuchado de esa palabra? Sí. ¿La han vivido alguna vez? ¿No la han vivido nunca? ¿Nunca han pasado por momentos de ansiedad? Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y qué creen que sea la ansiedad entonces? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quieres opinar, Tony? Muy bien, entonces de forma voluntaria voy a pedir a mi hermana Estrellita, a ver, ¿qué cree que es la ansiedad? La ansiedad es una desesperación. Una desesperación, ¿correcto? Así, hermanos, no se preocupen, aquí no hay respuestas incorrectas. Con el transcurso del mensaje vamos a ir descubriendo si en algún momento hemos pasado por ansiedad, estando o no en la vida de Cristo. Y si lo ha pasado, no se preocupen, no es que ya es un pecador y se va a ir al infierno por pasar este momento de ansiedad. No, lo que vamos a descubrir es cómo afrontarla, la desesperación. ¿Qué más? A ver, voy a pedir a mi hermana Ruth. A ver, ¿qué cree usted que sea la ansiedad? Exacto, querer algo con desesperación y no tenerlo, ¿verdad? Muy bien. Mi hermanito invitado, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre, siervo? William, santo Dios. Amén, mi hermano, bienvenido. Un fuerte aplauso para mi hermano que está viniendo a este lugar. ¿Es primera vez que vienes, hermano? Amén, gloria a Dios. Y mi hermanita María, mi hermana, un fuerte aplauso también para ella. Sean bienvenidos los dos a la casa del Señor. Muy bien, vamos con mi hermano William. ¿Qué cree usted, hermano, que es la ansiedad? La ansiedad es algo que tú anhelas, ¿no? Desesperadamente. Exacto. ¿Y mi hermana qué opina, mi hermana María? ¿Opinará lo mismo? Sí, opina lo mismo, dice. Muy bien. Exacto, hermanos. La ansiedad es algo que tú deseas con desesperación, ¿verdad? Pero ¿qué produce la ansiedad? Te produce angustia, te produce preocupación. ¿Qué más? Inquietud, estrés. ¿Trae beneficios la ansiedad? No trae. Generalmente estamos viendo que lo que trae son puras desventajas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra respecto a este sentimiento que en algún momento como personas, como humanos, lo hemos vivido. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer primero el versículo 25, ¿ok? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis por vuestra vida, dice el Señor. Aquí nuestro Señor Jesús nos muestra el que estar afanosos, que es propio de la ansiedad, estar afanosos por qué va a pasar en el mañana, qué nos depara el futuro, como dicen algunos brujos por ahí. Entonces, nos dice que esa ansiedad es una prohibición prácticamente divina, que el Señor Jesús nos dijo con autoridad: no te afanes, no vivas bajo la ansiedad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ahí estamos demostrando, cuando nos afanamos, demostramos que no servimos a un Dios de poder, que no servimos a un Dios todopoderoso, que no servimos a un Dios que nos sustenta, que no servimos a un Dios que nos ayuda a salir de la tribulación, de la angustia. Entonces, con eso demostramos que ¿a quién estamos sirviendo? Mostramos a un Dios débil, a un Dios que no nos escucha, o de repente hasta un Dios que no existe. Él establece que debemos evitar esas situaciones de ansiedad. Pero como les dije en un inicio, vamos a tener que pasarlo. ¿Por qué? Porque va a haber un momento de quiebre en el que nos vamos a sentir de repente solos, nos sentimos que Dios no nos escucha. Y es propio de un ser humano. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no son en nuestro tiempo. Y a veces queremos que sea para mañana, sí o sí lo que queremos. Y Dios te dice: espera, yo tengo un tiempo mejor. Mi tiempo es perfecto. Lo que yo tengo preparado para ti ya viene pronto. Solo espera y confía. Confía en mí. Pero en el proceso, ¿será fácil? No. Si tú llegaste de repente a Cristo pensando que todo te iba a ir mejor, todo iba a ser más fácil, entre comillas, déjame decirte, hermano, que no. Lo que sí nos promete el Señor es tener paz, paz en la tormenta, paz en esa tribulación, paz en esa situación difícil. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él nos va a sacar victoriosos de ahí. Amén. Así que vamos a seguir leyendo al versículo 31. Ahí mismo, capítulo 6, y nos vamos al versículo 31. Ahí nos dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? Ay, ¿qué habrá para mañana? Estoy sin trabajo el día de hoy. ¿Qué voy a hacer para mañana? Ya no tengo el sustento del día. Y comienza esa ansiedad a aumentar en nosotros. Como cristianos, como hijos de Dios, el Señor nos dice que a través de esa ansiedad nosotros evidenciamos nuestra falta de fe en Él, nuestra falta de confianza. Y eso, ¿qué va a producir? Tormenta. No, la ansiedad es atormentadora. Nos va a estar ahí impulsando a pensar en que, ay, ¿qué va a pasar mañana? A preocuparnos. Y tanto así que hay personas, hermanos, que tienen esa ansiedad crónica. ¿Y qué llega a pasar cuando uno tiene esa ansiedad crónica? Comienzan a tener hasta taquicardia por tanta preocupación. Hace poco, en mi centro de trabajo, vino mi auxiliar, porque trabajo como docente, entonces vino mi auxiliar llorando desesperadamente y me abrazó, yo también la abracé y le digo: ¿qué pasó? Y me comenta, me dice que mi esposo acaba de sufrir un infarto cerebral. Pero para eso, ya a inicios de este año, ella me comentaba que su esposo había estado sin trabajo. Ella me comentaba que su esposo estaba sin trabajo, que había habido reducción de personal, ¿no? Y entonces estaba preocupado. Y él estaba preocupado: ¿y ahora qué voy a hacer? La universidad del hijo, ¿cómo la voy a pagar? Y son situaciones que nos hacen pasar por desesperación. Entonces el Señor estaba tan desesperado y bueno, ella le decía: ya listo, no te preocupes, yo también como estoy trabajando, ahí vamos a tratar de acomodarnos. Entonces han ido pasando los meses y el Señor ha estado así, sin trabajo, pero el Señor, ¿qué ha pasado? Que se deprimió tanto
que ya cualquier oportunidad de trabajo que le venía, él decía, no, ya no me van a aceptar, no, que comenzaba el pesimismo, comenzaba el negativismo. Y tanto así ha sido su depresión y su preocupación que llegó a darle ese infarto cerebral. Entonces el Señor, en su desesperación, porque no sabía lo que iba a pasar mañana, miren lo que le ocasionó. Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Puede que en algún momento no lleguemos a controlarlas, se escapa de nuestras manos, y el único que nos puede ayudar a salir de eso es nuestro Señor Jesús. Es por eso es que Él nos dice, tengan cuidado, confíen en mí. ¿Por qué se atormentan? ¿Por qué se angustian? Claro está que mi auxiliar no es cristiana, ¿no? Entonces me puse a orar con ella, le dije, vamos a orar. Oré también ahí con mis niños y oramos por su esposo, y a Dios gracias, el Señor se está restableciendo, porque dijeron que le habían encontrado aneurisma y que posiblemente en la operación ya lo habían desahuciado al Señor. Y de pronto al día siguiente, incluso en las otras aulas también se pusieron a orar. Dios es maravilloso y ha mostrado un milagro en su vida. Y yo siempre le hago hincapié a ella en eso, que le dé gracias al Señor, porque Él ha permitido que su esposo tenga otra oportunidad y que ya no se afane, que ya no se desespere, que confíe en Dios. Entonces comienzan a llegar esas tormentas, y es propio en ellos porque desconocen de la soberanía de Dios, desconocen que en Dios tenemos ese sustento cada día. ¿Y cómo lo sabemos nosotros los cristianos? A través de su palabra. Él tiene muchas promesas. El que está ansioso olvida esas promesas divinas. Vamos a ver Salmos 23:1. Creo que muchos lo conocen, ese libro, ¿verdad? Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchas veces lo decimos de memoria, lo sabemos, lo decimos ante las personas, pero muchas veces no lo vivimos. Nos olvidamos de esa promesa. Hasta yo, hermanos, yo personalmente en muchas ocasiones he vivido estos cuadros de ansiedad porque he tenido que vivir mi vida siempre teniendo un sustento propio, ¿no? Tratando de buscar mi sustento propio porque a veces mi madre no se abastecía para sustentarme, y desde muy niña he buscado trabajos en las calles, me he dedicado a poder buscar mi sustento propio. Y le doy gracias al Señor porque cuando llegué aquí a Los Caminos, incluso de aquí de la misma iglesia, me ofrecían trabajo y era muy bendecida. Hasta el día de hoy he sido muy bendecida y le he dado gracias a Dios en todo tiempo. Yo sé que usted también, mi hermano y hermana, yo sé que usted también ha vivido esas promesas y que en su momento decimos, gracias Señor, sí, me libraste, me ayudaste, me sustentaste, me ayudaste a salir de esta. Pero luego, más adelante, viene nuevamente esa prueba. ¿Y qué hacemos? Nos desesperamos. Porque, como decía mi hermana Estrella, la desesperación, ¿verdad? La ansiedad es también desesperación. Comenzamos a desesperarnos. ¿Y qué provoca esa ansiedad? Que nos olvidemos de las promesas divinas. Olvidamos que servimos a un Dios de verdad y no a un Dios de mentira. Todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Y si tú no lo crees, vas a pasar por estos cuadros. El ansioso olvida el ejercicio que la Escritura recomienda. Vamos a ver 1 Pedro 5:7. El ansioso olvida el ejercicio que la Escritura recomienda. ¿Qué nos está recomendando la Escritura? Echar, ¿qué cosa? Toda nuestra ansiedad. Dice la palabra literal. La palabra ansiedad lo dice literal ahí, echando toda nuestra ansiedad. Si no me equivoco, en otro versículo también dice echando todas nuestras cargas, ¿verdad? Todas nuestras frustraciones, nuestros problemas. ¿Echándolas dónde? Sobre Él o sobre mí. ¿Sobre mí mismo? ¿Me las tengo que guardar? ¿Se las llevo al pastor?
¿Se las llevo a mi hijo, a mi hija, a mi madre? No, sobre el Señor. Eso es lo que nos recomienda la Escritura, que confíes en Él y dejes toda tu ansiedad, todo lo que te está preocupando, déjalo en sus manos. Y Él va a comenzar a actuar. Pero hay algo, no quiere decir que ya tú dejas en sus manos todo eso y te vas a dormir en tus laureles. Muy bien, estoy libre, voy a hacer como que nada pasó, voy a seguir mi vida y de repente por ahí a dormir todo el tiempo sin hacer nada, sin esforzarme. No confundamos, no malinterpretemos. Sí podemos cada día, ¿no? Cada día con su afán, como dice la frase. Vamos cada día a de repente a pensar en, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a buscar un sustento, etcétera, para mi hogar. Pero no desesperarse. Ir a buscar la oportunidad de trabajo y el Señor va a abrir puertas de bendición en tu vida. No quiere decir que, no, el Señor me va a mandar el sustento. Yo voy a esperar aquí sentadita. No, el Señor va a tener que salvarme. Recuerdo esa historia. Hay una historia en la que dice que pasaba un señor por un peñasco y había un abismo y de pronto se cae a ese abismo y logra sostenerse de una rama. Y venía una persona, un pastor, y le dice, uy, ¿qué pasó? Ven, te ayudo. Y le decía, no te preocupes porque el Señor me va a salvar. Yo sé que Dios me va a salvar. Sí, pero déjame ayudarte, voy a buscar una cuerda para salvarte. No te preocupes, el Señor me va a salvar. Déjame aquí que Dios me va a salvar. Él va a tener que enviar a sus ángeles y va a tener que salvarme de aquí, sacarme. Pero déjame ayudarte, ¿cómo crees que te voy a dejar ahí? No te preocupes, por favor, déjame aquí que yo quiero ver la ayuda de Dios. Él va a venir a ayudarme. ¿Creen que alguien lo salvó? ¿Alguien más lo salvó? ¿Y qué ha pasado con él? ¿Qué creen que pasó? Y entonces llega al cielo, porque se murió, llega al cielo y dice, ¡ay, Señor, qué pasó! Estaba esperando tu ayuda. Hoy te mandé al pastor a cada rato y no le hacías caso. Te mandaba al pastor para salvarte y no le hacías caso. Entonces esa historia nos deja como mensaje que muchas veces decimos, sí, el Señor me va a ayudar y te manda oportunidades. Y muchas veces nosotros con el pesimismo, el negativismo, dejamos pasarlas. Decimos, no creo que me acepten. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, confía. Él va a permitir bajo su voluntad que si esa puerta se abre, amén. Y si no se abre, también es porque Dios así lo permite, pero tú no te quedes ahí. No esperes de repente una señal divina tan literal para recién enfrentarte, para recién hacerte valer. Claro, entonces tienes que ir a buscar esa oportunidad. No quiere decir, va a venir la ayuda de Dios, me voy a quedar acá sentada, me voy a quedar a dormir. También tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Amén. La vida del creyente está en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? La vida es el asunto más importante para el hombre y lo dice en el siguiente capítulo. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Siga el siguiente versículo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí el que está en tu mano, mas guarda su vida. Esta es la historia de Job cuando Satanás se va con el Señor y le dice, déjame tocarlo. Y le dice, déjame probarlo para ver si quitándole todo eso, haciéndole esto de su piel, haciéndole daño, a ver si te sigue sirviendo. Déjame probarlo, le decía Satanás a Dios. Y entonces le dijo, ok, te voy a dar permiso, pero cuidadito y toques su vida. Así como para nosotros es importante cuidar nuestra vida, de nuestro cuerpo, ¿no? Del alimento, nuestras vestiduras, etcétera, ¿cuánto más lo es para nuestro Dios Todopoderoso, para nuestro Padre Eterno? Nuestra vida también es importante para Él y no va a dejar que ninguna potestad venga a tocarnos. ¿Ven?
Dios sostiene y cuida la vida del creyente, y lo dice el siguiente capítulo. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. Él nos va a librar de las manos de nuestros enemigos. Muchas veces hay personas que de repente van a fomentar chismes sobre ti, van a traer cosas negativas y eso nos va a producir ansiedad, porque vamos a decir, ¿qué pasó? Están hablando de mí, están fomentando mi mala reputación. No, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? No, yo tengo que demostrar, voy a ir al frente del púlpito y voy a decir, hermanos, han hablado esto de mí, de esto. No, yo quiero aclarar esto y lo otro. No te preocupes, porque el Señor conoce tu corazón y Él te va a cuidar y no va a dejar que quedes avergonzado, que quedes avergonzada. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a leer, dice, la ansiedad y la angustia sobre el futuro debe estar ausente en aquel que confía y cree en el Señor. Pero eso no quiere decir que vamos a comenzar a hacer planes. No, como el Señor me va a abrir las puertas de bendición y donde yo vaya, yo sé que Él me va a bendecir, yo sé que Él me va a dar esto, me va a dar el otro. Entonces yo voy, mira, mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer el otro mes me voy de viaje y el otro mes voy a hacer esto, etcétera. Vamos a comenzar a hacer planes y no bajo la voluntad de Dios. Lo que va a pasar es que nos vamos a estar jactando de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, porque todo es bajo su voluntad. Sí podemos ir y afrontar esas oportunidades, ganarlas, arrebatarlas, porque es tu bendición, pero siempre bajo la mano de Dios, que Él sea quien te esté dando sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Y esas decisiones no te provoquen consecuencias negativas en el futuro, sino que al contrario, bajo la cobertura de su Espíritu Santo, Él te va a dar esa sabiduría para que más adelante esas decisiones sean de bendición para tu vida. Amén. Vamos a leer qué dice Santiago capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces entre los cristianos hemos escuchado, sí, Dios mediante, sí, si es la voluntad de Papá Dios. No, sí, si Dios quiere. Siempre lo decimos, ¿verdad? Y ahí está. Claro, siempre bajo la voluntad de Dios, realizar nuestros planes, nuestras decisiones, tomarlas bajo la cobertura de Dios. Y eso nos va a ayudar a no jactarnos en el mañana. Ahí dice, a ver, ¿qué haremos en 1 año? Haremos esto, haremos el otro. Siempre, Dios mediante, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis sueños, tú conoces mi deseo de prosperar en esto, en aquello, pero bajo tu voluntad, ayúdame a buscar esas oportunidades, a encontrarlas, y seas tú quien abre esas puertas. Déjame decirte, hermano, que puertas que el Señor abre, nadie las podrá cerrar. Y puertas que también Dios cierra, nadie las podrá abrir. Así que tú confía. No, es que me ganaron ese puesto de trabajo y ese era para mí. No te preocupes. Si ese era para ti, si Dios destinó que ese trabajo iba a ser para ti, en algún momento, en su tiempo, Él permitirá que tú estés ahí. De repente no es ahí, de repente es en algún lugar mejor. O de repente ahí en ese trabajo que tú tanto anhelabas, te va a dar, de repente iba a haber un ambiente laboral muy negativo, no te iban a considerar, no te iban a valorar, te iban de repente a menospreciar y el Señor te estaba librando de ahí. Siempre hay un por qué y un para qué. El Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Les estaba diciendo que cuando uno está pasando por una situación de desesperación, debo aconsejarles, hermanos, que no nos quedemos callados, porque esa ansiedad
también va a provocar que muchas veces no nos sintamos con ánimo para llegar a la casa del Señor. Eso va a provocar desánimo en los cristianos. Si dejamos que la ansiedad corrompa nuestro corazón, lo turbe, entonces va a provocar desánimo en nosotros y ya no vamos a querer ir a la iglesia. No, es que estoy pasando por esto y no, creo que Dios no me está escuchando. ¿Ya para qué voy a ir? Nos vamos a sentir angustiados y solos, desamparados. Pero hay algo que nosotros siempre practicamos. Cuando sentimos eso, de repente buscar consejería. Podemos hacer una llamada a nuestro pastor, a nuestra pastora, o a nuestro líder de GDC, o aquí algún hermanito con el que hiciste confianza, ¿verdad? Y hemos pedido su número, de repente llamar, quiero el número de tal hermano, por favor, apóyenme. Te lo vamos a brindar y ese hermano con mucho gusto te va a dar un consejo que como hermanos nos vamos a ayudar, nos vamos a apoyar, nos vamos a levantar. Entonces, no quedarnos con nosotros esas tristezas, esas situaciones difíciles que pasamos, sino también comunicarlo para que ese hermano pueda orar por nosotros. Amén. Para que esa hermana de repente nos escuche y a veces necesitamos desahogarnos. ¿Cuántas situaciones difíciles pasamos en nuestra casa, en nuestro trabajo? ¿Cuántas de repente deudas? De repente estamos pasando. Entonces, nuestros pastores, nuestros líderes van a estar orando por nosotros. Y eso va a ayudarnos a levantarnos en equipo, va a fomentar la unidad. Amén. Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo que me encanta, iglesia. Los que conforme a su propósito son llamados. Una vez escuché que cuando nosotros le hacemos un pedido al Señor, siempre tratemos de poner en nuestros planes a Él. Señor, si tú me das, por ejemplo, un hermano decía, Señor, si tú me das un auto, ese auto lo voy a usar para llevar a los hermanos de la iglesia, ayudarlos de vez en cuando, para que asistan a la congregación. O Señor, si tú me das ese auto es para yo poder ir a la iglesia con mayor facilidad, para poder llevar a mi familia, etc. ¿Ponían sus planes a Dios o no? Señor, si tú me das una casa, yo quiero que en esa casa sea un lugar de oración, un lugar en el que vengan los hermanos, pueda ganar almas para tu reino y ahí podamos adorar juntos a ti, mi Rey. Y el Señor, cuando dejamos que Él haga su propósito en nuestra vida y en esos planes, nos va a proveer, nos va a ayudar a lograr lo que tanto anhelamos. Amén. Pero eso sí, así como nosotros prometemos, Señor, ahí vas a estar tú, hay que cumplir. Que muchas veces cuando ya el Señor nos lo da, somos ingratos y nos olvidamos de Él. Hay que tener mucho cuidado en eso, iglesia. ¿Amas al Señor? Una vez Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Donna, ¿me amas? Wilder, ¿me amas? Decía el Señor Jesús. Hermana Roxana, ¿me amas? Debemos creer en el Señor. Quien se inquieta por el futuro desconoce la soberanía de Dios. Como decía en Mateo 6:25, la vida es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Es la vida más que el alimento. Tu vida, hermano, es más importante, tu alma. Permite que el Señor Jesús te salve. Permite que el Señor Jesús te libre también, te limpie, te restaure, te levante, te ayude a seguir en sus caminos. No solamente nos afanemos por la vida física, la vida terrenal, sino también por nuestra vida espiritual. Afanémonos también por servirle de la mejor manera al Señor, demostrarle que lo amamos, demostrarle que estamos
totalmente agradecidos por aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Y si tú realmente amas al Señor y conoces el sacrificio que Él hizo por ti y de verdad lo vives, entonces no habrá impedimento para demostrarle tu amor. No habrá impedimento para servirlo, para seguirlo, porque sus discípulos le demostraron ese amor cuando lo siguieron. Pedro, ¿me amas? Entonces sígueme. ¿Cuántos están dispuestos a seguir al Señor? Aquí tenemos toda la disponibilidad del mundo y todos los beneficios para poder predicar la palabra al viento, para poder hablarle a nuestros vecinos sin temor alguno, para poder hablarle a nuestros compañeros de trabajo, para los estudiantes en nuestros universidades, colegios, etc. Tenemos total libertad para eso. Hay otros países, iglesia, y ya, aquí nomás, incluso en Argentina, ya lo están prohibiendo. Escuchan a alguien que está predicando y ya los están encarcelando. Están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos. Entonces aproveche y demuestre, tiene toda la disponibilidad y toda la libertad para demostrar tu amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 26 de Mateo, capítulo 6. Vamos a regresar nuevamente a nuestro capítulo principal, Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver ahora el versículo 26. Nuestro Señor Jesús usa a unos personajes para que nos enseñen de qué forma debemos vivir si confiamos en el Señor. ¿A quién utilizará el Señor? A las aves. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen ustedes más, iglesia? Él nos envía a esta escuela de aves para que podamos aprender esta lección. ¿Por qué? Porque las aves dependen de Dios para su alimento. Dependen completamente. No es que yo dependo de mi trabajo, yo dependo de mi jefe, yo dependo de mi mamá, de mi papá, y si ellos no están, entonces quedé en la nada. No. Nos dice que dependamos del Señor, porque no sabemos mañana qué es lo que puede pasar. ¿Qué pasa si mañana te despiden? Ahí demostrarás que realmente dependes del Señor o dependías de tu jefe. Las aves hallan su alimento sin trabajar. Cuidadito, no voy a trabajar entonces. Cuidadito, no me lo malinterprete. Sino que ellas no siembran, no lo cosechan el alimento porque es propio de su naturaleza. Ellas no pueden cosechar como lo hacemos los humanos. Entonces, ellas no pueden hacer eso, no lo trabajan. Pero sí demanda un esfuerzo que ellas van a tener que ir a buscarlo, ¿verdad? Van a buscarlo, van a escoger, porque el Señor les va a dar variedad de frutos, variedad de bendiciones como a ti y mucho más incluso. Y tú vas a escoger, me voy por aquí, voy a elegir, aquí están más ricos, aquí no, ay no, mejor me llevo estos. Y así las aves escogen su alimento sin haberlo trabajado, sin haberlo cosechado, sin haberlo sembrado. Y ustedes también van a llegar las oportunidades y el Señor te va a hacer que elijas. A ver, por aquí me pagan más, por aquí me pagan menos, por aquí me tratan mejor, por aquí me dan más oportunidades. Te va a hacer escoger. Pero ¿tú qué vas a hacer? Vas a ir, no, yo quiero este. Aquí me voy y aquí me quedo. ¿Qué es lo que vas a hacer, iglesia? Vas a orar, vas a pedir sabiduría para que el Señor te ayude a tomar la decisión correcta. Amén. Y puedas tomar la bendición de tu vida. Puedas arrebatar esa bendición que te corresponde, porque así Dios lo destina para sus hijos. Y sin desesperarte. Ay, Señor, ¿y ahora qué hago?
sin desesperación, sin ansiedad. Cada día a las aves les llega su alimento. Vamos a leer el Salmo 104, 27, cómo el Señor a todos los animales, no solamente a las aves, sino a los peces del mar, a todas las criaturas de la tierra, Él las sustenta. Y si a ellas las sustenta, ¿cuánto más a ustedes? Que hizo mayor sacrificio al entregar a su Hijo unigénito por ti y por mí. ¿Qué dice? El capítulo 104, versículo 27. Todos ellos esperaban en ti, para que les des su comida a su tiempo. Todos ellos esperaban en su jefe, esperaban en la mamá, en el papá, en los hijos, esperaban en el Señor. Todas esas criaturas de la tierra esperan en el Señor. ¿Y tú, hermano, hermana, esperas en el Señor? Uy, hermano, me acuerdo cuando yo egresé de la carrera de educación y yo decía, Señor, ahora sí, ya voy a tener más tiempo, ya voy a poder trabajar, porque cuando estaba estudiando me dediqué al estudio y solamente en algunos horarios salía en el Ministerio de Música, donde también era un sustento para mí. Y yo decía, Señor, ¿y ahora? Yo quiero un trabajo. Y como le digo, cuando me dieron este mensaje, digo, pastor, usted va a hacer que predique de mi vida, porque el Señor es un tema que el Señor me ha procesado en este aspecto, en la ansiedad. Entonces, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que buscar trabajo. Y pedía consejería porque yo me preocupaba por no tener trabajo. Entonces, ya estábamos enero, llegaba febrero y decía, Señor, en marzo comienzan las clases. Llamé a una profesora que me ofreció trabajo, me dijo que tenía un colegio. Yo le decía, maestra, recuerda que usted me ofreció si deseaba trabajar para usted. Me dice, ya en mitad, listo, pero ahorita no, te digo en febrero todavía, porque en febrero comenzamos con la búsqueda. Listo, ok. Entonces lo dejé en las manos del Señor, dije, Dios mío. Luego hablaba con mi pastora y mi pastora también buscaba sus contactos y decía, hermana, yo tengo por ahí un hermano de la iglesia que él también estaba buscando una profesora, voy a hablarle de ti. Y le hablaba y me dice, Emma, dice que sí, esto, listo. Y de pronto me llamaron y me estaban ofreciendo trabajo también en otro lugar. Y el Señor me daba para escoger iglesia. Y yo quería elegir donde estaba más cerca, ¿no? Y donde pagaban tal vez un poquito más. O al menos eso creí, porque después me enteré que no. Pero casi elijo ese lugar. Y yo ¿qué hice? Me puse a orar. Me puse a orar y le dije, Señor, que se haga todo conforme a tu voluntad. Solo te pido que me ayudes a escoger. Te agradezco porque me has dado tantas oportunidades hasta para elegir. De lo que estaba preocupada por un solo trabajo, ya me has dado hasta para elegir. Gracias, Señor. Entonces yo agradecía y yo pedía sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y cuando por fin, Señor, tú ve, haz el camino, ve forjando el camino, Señor, para yo poder tomar la decisión correcta. Entonces comenzaron a decirme dónde estaba la dirección del colegio y comenzaba a ver que estaba demasiado lejos y que, bueno, no me convenía. Luego el otro colegio y así comencé a descartar hasta que me quedé con uno. Y dije, Señor, tú has permitido que yo evalúe a esta institución y pueda yo aceptar este trabajo, pero si es tu voluntad, me darán este trabajo, y si no, Señor, cierra las puertas y abre las puertas en el lugar donde tú permitas, ¿no? Donde tú proveas. Cuando me voy, llamo a la docente me llama y me dice, Nita, mira, yo te había ofrecido pensando que la profesora iba a salir del colegio porque nos había dicho que ya no iba a trabajar este año, pero resulta que sí. Entonces no hay plaza disponible,
en cuanto a la profesora, de repente si nos confirma nuevamente que ya no va a seguir, entonces te avisamos. Yo, amén, ya, maestra, no se preocupe, le dije. Entonces me quedé ahora sin ninguna oportunidad, sin ningún trabajo. Y decía, Dios mío. Y entonces comenzaron a caer lágrimas de mis ojos y decía, Señor, bueno, si tú has permitido eso, yo dije que tú hagas tu voluntad y así será. Yo confío en ti, Señor, yo confío. Y creció en mí una confianza, hermanos. En ese momento yo sentí como que alguien me estaba abrazando y me estaba diciendo, tranquila, yo estoy contigo. Y comencé a sentir una confianza enorme. Y en ese momento yo justo tenía una reunión con unas compañeras y salí y todavía pasé con ella su cumpleaños, pasamos esa reunión y en el camino de regreso me llama nuevamente la docente, justo en ese ratito que yo me puse a orar y yo estaba de salida. Cuando yo salí ya ahora de la reunión, regresaba a mi casa, recibo nuevamente la llamada y me dice, Enmita, confirmado, sí, hay una plaza para ti, ven por favor, ven, trae esto y lo otro. Y recién me decía lo del pago, ¿no? Entonces, y yo me quedé sorprendida porque sí, era un pago que a mí me convenía y yo le dije, listo, maestra. Entonces me dice, mañana traes tu currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, listo, maestra. Digo, gracias por la oportunidad. Entonces, imagínense que yo me hubiera desesperado, hubiera valido la pena que ese momento yo me desespere y hubiera, no, Señor, ¿cómo es posible? Tú no estás conmigo. Tú me has dejado sola, desamparada, y ahora ¿qué voy a hacer? Mañana no tengo trabajo, mañana no voy... ¿Se imaginan lo que hubiera pasado, que me hubiera desesperado en ese momento? La cachetada que hubiera recibido, que digan, sí, ay Señor, perdón, desconfié de ti, sí era el trabajo para mí. ¿Se imaginan? Entonces no caigamos en la desesperación. El Señor, si así lo permite, si en un momento te va a probar, te va a decir que espere su tiempo, hay que esperar su tiempo y créanme que sale mejor de lo que uno espera, mejor de lo que uno anhela. Lo he vivido y creo que por eso mi pastor, para que con autoridad yo se los pueda decir, de que confiando en el Señor, Él va a hacer maravillas en nuestra vida. Amén. Vamos a ver ahora en el mismo versículo, Mateo 6, vamos a ir al versículo 28. Ahora usa otras cosas de la tierra para poder demostrarnos que si con esas cosas de la tierra que Él creó es considerado, los viste, entonces ¿cuánto más a nosotros, sus hijos? Él nos da la enseñanza de los lirios. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Quién le da esa vestidura a los lirios? ¿Quién los hace tan hermosos? ¿No es nuestro Dios creador? ¿Cuánto más a ti te puede vestir en gloria? Pero si solamente nosotros nos afanamos por las cosas terrenales y dejamos de lado las cosas espirituales, entonces vamos a estar acumulando tesoros aquí en la tierra y en los cielos. ¿Cómo estarán nuestras vestiduras? Nos preocupamos por las vestiduras terrenales y en el cielo, ¿cómo están nuestras vestiduras? En lo espiritual, ¿estamos agradando al Señor? ¿Nos estamos afanando por servirlo de la mejor manera? ¿Nos estamos afanando por agradarle sin pecar? Dicen que no somos perfectos, pero estamos llamados a la perfección de Cristo, a imitarlo. ¿Y cómo era Cristo? Era limpio y sin mancha. De igual manera deben ser nuestras vestiduras, limpias, sin arruga ni mancha. ¿Nos estamos afanando por eso? Pero qué fácil es afanarse por las cosas terrenales, ¿verdad? Amén.
Al considerarlos, se aprecia su fragilidad de estos lirios. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Pueden leer el capítulo de Job 14:2? Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. También esta enseñanza de los lirios lo asemeja con nuestra vida. Dice en Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que las hierbas que están verdecitas, que crecen y que adornan el campo, y que luego mañana, ¿qué va a pasar? Esa hierba se seca, ¿verdad? Muere, pero aún así Dios las viste hermosas, las hace verdes, tanto que adornan el campo, pese a que mañana van a morir. De igual manera, ¿cuánto más con nosotros? Lo asemeja con nuestra vida. Nos hace nacer como una flor, como dice en el libro que acaba de leer mi hermana. Nos hace nacer como una flor que es cortada, hace referencia a nuestro cordón umbilical, y donde ahí empieza nuestra vida, empieza una vida. Así también después, más adelante, mañana más tarde, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que morir. Terrenalmente vamos a morir y nos vamos a llevar por todo lo que nos afanamos terrenalmente. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar cuando moramos terrenalmente y vayamos a la presencia de Dios? Pero en la parte espiritual, ¿qué riquezas llevamos? Nuestras vestiduras espirituales, todas nuestras obras, lo que hicimos, los tesoros que acumulamos en el cielo. ¿Y qué tesoros estamos acumulando? Qué difícil es, ¿verdad? ¿Cuántas almas estamos hablándoles de la palabra del Señor para que conozcan de Él, conozcan de sus maravillas y les sirvan también? El hombre está sujeto a la muerte en cualquier momento, iglesia, así que como cristianos no debemos temer, porque sabemos que si morimos, para Cristo morimos. Y si vivimos, para Cristo vivimos. Salmo 103, versículo 15 al 16. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Hasta ahí nomás, exacto. Entonces, primero vistió a los lirios, pero después viene un fuerte viento que hace relación con nuestra vida a la muerte, llega a la muerte y ya no vamos a conocer, ya no vamos a estar más en esta vida, ya no vamos a conocer más el lugar donde nacimos, ¿verdad? Ahí acaba nuestra vida terrenal, pero nuestra vida espiritual, la vida eterna, continúa. Pero ¿cómo viviremos eternamente? ¿Con el Señor o en el infierno? ¿Qué tesoros estamos guardando para Dios? Los lirios también nos dan otra enseñanza acerca de ese vestido. Los lirios nos dicen que no debe causar preocupación por alcanzarlo, ¿verdad? Por alcanzar esas vestiduras, por alcanzar ese trabajo, etc. No debe causarnos preocupación, número 1. No debe producirnos vanidad. Ah, mira, me gusta predicar, sé cantar bonito. Ah, yo lo hago mejor que todos. Ay, no, yo sirvo al Señor predicando como líder. Ay, comienza la vanidad. Entonces nadie me gana en predicar, nadie me gana en cantar, nadie me gana en evangelizar allá afuera. Nadie evangeliza mejor que yo. No debe producir vanidad. Si el Señor te dio ese talento y tú lo estás usando, amén. Bendecido seas, hermano, hermana. Y sigue trabajando en la obra del Señor, pero siempre con humildad, así como fue Cristo. Cristo no andaba diciendo, yo hice este milagro, yo hice este otro milagro. Mas al contrario, ¿qué decía? No digas nada, deja que ellos me sigan. Sí, ¿cómo se dice esta palabra? A ver,
cuando no quieres que otros te sigan solamente porque hiciste algo bueno por ellos, por consideración. Bueno, vamos poniéndole la palabra consideración, por consideración. Porque hice este milagro, vamos. No, sino que lo sigamos por amor. Amén. No debe producir codicia. Ay, ese hermano, qué bonito que alaba, pero cómo me gustaría también hacer lo mismo. Pero no, mejor que no tenga esa persona, que no tenga ese talento. O sea, deseamos que no lo tenga porque nosotros no lo tenemos. ¿Cómo es si lo tiene y yo no lo tengo? ¿Verdad? ¿Cómo es si lo tiene y yo no lo tengo? Exacto. Al contrario, debemos observar y de repente podemos ser mejores. El Señor va a ir mejorando en la práctica nuestros talentos, va ayudándonos a seguir adelante. Y nuestros dones también. Todo con la única finalidad de cumplir su propósito. ¿Cuál es su misión? La misión que nos dejó a todos los que lo seguimos. ¿Cuál es esa misión? Ir y predicar el evangelio. No solamente predicar, de repente ponerte en el centro del parque y hablar de la palabra de Dios. No, no solo así. También podemos predicar con nuestro testimonio, con nuestras acciones, en el trabajo, decirle, mira, ¿sabes? Desde que yo conocí a Jesús, me pasa esto, me pasa el otro. Ya no vivo la vida de antes, me cambió. Yo realmente siento el amor de Dios. Con eso ya estás predicando. Y que no solo quede en palabras, sino también en hechos, demostrar cómo le sirves al Señor. Ayudando a los demás. Una vez escuché de un hermano que decía, en el trabajo mucho me explotan, en el trabajo mucho hacen que me quede hasta altas horas. Y decía ese hermano, tal vez ese explotador, ese jefe explotador no lo ve, tú hazlo. Si te hace que corras 1 milla, corre 2. Tú hazlo nomás y demuestra que eres diferente a los demás. Y aunque ese jefe explotador no vea lo que tú estás haciendo, hay un Padre que está en los cielos que sí está viendo lo que tú haces. Sí está viendo tu sacrificio, está viendo tu esfuerzo. Hemos estado pasando la Semana del Niño y Dios sabe cuán cansado es trabajar con los niños. Llegar del trabajo, de trabajar con niños, regresar a la iglesia y trabajar nuevamente con los niños, prepararlos para poder salir a participar en las actuaciones. Y conversaba con una hermana y me decía, hermana, estoy sin almorzar, estoy sin esto, sin lo otro, estoy cansada, ya me quiero ir. Y yo tenía que hablarle porque hasta yo estaba pasando eso. Entonces le digo, hermana, ánimo. Yo sé que el Señor te va a recompensar porque el Señor te está viendo. Tal vez tú hiciste algo por la congregación, hiciste algo por la iglesia, por el templo, y tal vez tu pastor no te felicitó, tu líder no te felicitó, nadie te dio las gracias, pero el Señor que está en los cielos, Él está viendo tu actitud, está viendo tu corazón, está viendo cómo le estás sirviendo. Y a Él es a quien tienes que agradarle. No lo hagas por tu líder, no lo hagas por tus hermanos, no lo hagas por tu pastor. Hazlo por agradarle a Cristo. Entonces yo le decía, hermana, no te preocupes, ánimo. Ánimo porque el Señor te va a recompensar. Ánimo porque el Señor está viendo este esfuerzo. Y eso me ha pasado a mí, iglesia. Eso me ha pasado también a mí, que muchas veces yo decía, y ahora no nos consideraron en esto, mis niños se quedaron sin esto, ¿y ahora qué voy a hacer? Me tocaba a mí sacar de mi bolsillo y buscar la forma de cómo recompensar a mis niños por su esfuerzo, etcétera. Y recuerdo que me iba a la tienda, hermanos, el Señor hasta ofertas nos mostraba ofertas. Venía un hermano y me decía, lo encontrábamos en la tienda, hermana, hola hermano, ¿qué es? Aquí buscando para los niños. Ay, hermana, mire, yo también le voy a donar con esto. Santo Dios, porque el Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar. Si es que Él ve que de repente no tenías en ese momento, pero conoce la disposición de tu corazón, entonces Él te va a ayudar.
No hay que criticar. Ay, que no me felicitó. Me resentí con el pastor. Me resentí con la hermana. Me resentí con el hermano. Al Señor es a quien tienes que agradar. Él te va a recompensar. Tú solo sigue atesorando. Recuerda que esos tesoros están quedando para ti en tu tesoro celestial. Tú sigue llenando tu cofre de tesoros ahí en el cielo. Y el Señor lo está viendo y Él está notando todo. Lo que hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, dijo el Señor Jesús. ¿Qué haces tú también por los niños, por las personas? ¿Qué has hecho por ellos para agradarle al Señor? Recuerda que lo que le haces a ellos, a tu hermano, a tu hermana, le estás haciendo también al Señor Jesús. Si tú lo estás bendiciendo o lo estás maldiciendo con tus palabras, con tus hechos, con el chisme, tener mucho cuidado. No solo te afanes por las cosas terrenales, porque eso desde ya el Señor ya tiene su promesa ahí en su palabra. Él desde ya va a cumplir sus promesas en tu vida. Pero sí, preocúpate por cómo le estás agradando al Señor, cómo le estás sirviendo y cómo deseas seguirlo. Síguelo en gratitud y no porque, ay, el hermano me va a ver, sino porque realmente estás agradecido. Aquel que no le sirve bien al Señor es porque no está realmente agradecido con el sacrificio que hizo Jesús. Realmente no se muestra agradecido, porque alguien que está agradecido, ¿qué hace? Hermano, ¿qué pasaría si a tu hijo Wilder están por matarlo y viene alguien y dice, no lo maten a él, mátenme a mí en lugar de él? ¿Cuán agradecido estarías con esa persona? De esa manera veamos a Jesús. Cuán agradecidos estamos que Él dijo, no lo mates a él, no lo mates a ella. Yo me sacrifico. A mí crucifíquenme y sobre mí, sobre este sacrificio, lleven todos sus pecados. Porque el infierno estaba destinado para nosotros, pero bajo la gracia de nuestro Dios, a través de ese sacrificio, es que nosotros tenemos la oportunidad de llegar a Él, de alcanzar la vida eterna en su presencia. ¿Quieres alcanzar la vida eterna en su presencia? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Si en algún momento has pasado por este cuadro de ansiedad y te hizo olvidar de las promesas que Dios tenía para ti, este es el momento, el hospital. Has llegado al lugar correcto, como les dije. Al hospital donde muchas veces llegamos enfermos de tanto tormento que allí en el mundo nos da, de tanta crueldad que vivimos. Pero este es el momento para nosotros renovar nuestras fuerzas como las águilas y decirle al Señor también, Señor, te dedico mi vida, quiero servirte de la mejor manera, en gratitud a aquel sacrificio que hiciste por mí. Y lo demás, hermanos, si tú sigues su presencia, lo demás vendrá por añadidura, dice su palabra. No te afanes por lo terrenal, mejor sigue invirtiendo en la casa del Señor con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tus talentos. Y lo demás, lo terrenal, vendrá por añadidura. Yo le sigo sirviendo en el ministerio de niños a mi Dios. Y Él, mientras yo le servía más en su ministerio, Él iba abriendo puertas en la parte terrenal. Puertas de bendición, de trabajo. Y sin buscarlo, hermanos, sin buscarlo, me hizo tener varias oportunidades para escoger. De esa manera puede hacerlo contigo, porque tu mirada está puesta en el Señor. Y Él conoce tus necesidades. Él conoce tus necesidades. Él sabe lo que estás pasando. Tú solo pon tu mirada en Él. Sírvele, síguelo. Y Él hará el resto. Confía en Él. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has hecho recordar tus promesas que tienes para con cada uno de tus hijos. Muchas veces hemos olvidado, Señor, que tú eres el sustento de nuestra vida.
y nos hemos afanado. Te pedimos perdón, Jesús. Perdónanos, Señor, por haber olvidado también aquel sacrificio que hiciste en la cruz. Perdónanos por no haber sido agradecidos, Señor, por tanto que has hecho por nosotros, sino que aún queremos más. Perdónanos por habernos afanado por las cosas terrenales, Señor, y no por las cosas celestiales. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder llenar esos tesoros celestiales, Padre Santo, sirviéndote con nuestros talentos, sirviéndote con nuestro testimonio, Padre. Queremos experimentar un cambio en nuestras vidas, una transformación especial, que tu Espíritu Santo se siga moviendo de una manera especial en nosotros, en nuestros corazones, y nos ayude, Señor, día a día a poder tomar decisiones correctas. Que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, Padre Santo, para tomar esas decisiones correctas que serán de bendición para nuestra vida. Que las consecuencias en el futuro serán de bendición para nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir en tu camino, a servirte de la manera que mejor te agrade. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sigue renovando nuestras fuerzas. Hemos llegado a este lugar, Padre, como un refugio para poder ser coberturados con tu presencia. Hemos llegado a este lugar, Padre, y tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, por lo que estamos pasando y también lo que haremos de pasar. Lo que habremos de pasar, Padre, tú ya lo sabes. Solo te pedimos que nos ayudes a seguir en tu camino, que nuestra mirada siga puesta en ti y no nos desviemos, Padre Santo, por el afán, por la ansiedad. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestras cargas, en tus manos ponemos todo, Señor, lo que nos esté angustiando, y que se haga conforme a tu voluntad. Seas tú, Espíritu Santo, quien tome el control de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, Padre Santo, de todo lo que tengas preparado para nosotros. Seas tú quien tome el control. En el nombre de Jesús, te damos toda gloria y honra a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado seas por siempre, mi buen Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tocaba fondo y sentí que mi mundo se acabó, que no había solución, y me perdí, tropezando me confundí, pura desesperación, sin un rumbo y dirección. Pero en medio de tanto desconcierto, oí tu voz, y en tu abrazo tierno encontré refugio y amor.